Sean bienvenidos al episodio 39 de A Quién Se Lo Cuento. Muy recientemente las redes sociales han estado llenas de testimonios muy similares de algo que llama mucho mi atención y la de todos ustedes muy seguramente. Testimonios de gente común y corriente, de gente normal, que asegura que personas muy cercanas e incluso con vínculos estrechos han manifestado cambios en su apariencia física. Y no me refiero nada más a este fenómeno conocido como el shape shifting, que sí encajaría dentro de esto que está sucediendo, sino más particularmente gente que parece humana, pero que no es humana. Muchísimos han estado reportando cambios sorprendentemente visibles en personas tan cercanas como lo pudiera ser una relación de pareja, una relación laboral, una relación circunstancial en donde hay una persona muy próxima o inclusive familiares. Esto nos habla de una particularidad que en estos momentos está quizá fragmentándose. Vamos a ver un poquito más adelante cuál podría ser la hipótesis de que esto esté sucediendo ahora de manera tan continua, tan específica y sobre todo que tanta gente tenga el mismo testimonio. En esta ocasión no es un relato, son 4 relatos, ya que llamó muchísimo mi atención la particularidad y las coincidencias que tienen todas estas historias entre sí. Voy a dar pie al primero de ellos. Este va a ser anónimo igual que otros 3, pero uno de ellos, dentro de estos 4 relatos, sí tendrá un nombre, ya que se trata de un músico bastante famoso que experimentó una vivencia de este tipo y que él mismo narró en un programa de radio, televisión, podcast con una persona bastante influyente dentro de este medio de la comunicación y él mismo lo dijo, así que tengo la libertad de en ese caso sí poder dar su nombre, los otros permanecerán anónimos por obvias razones. La gente me da mucho gusto que está perdiendo el miedo a hablar, pero se respeta el anonimato porque quizá todavía muchos no están listos para poder entender y siempre el juicio y siempre tachar de locos o de intoxicados a personas que hablan de este tipo de temas es tan frecuente que muchos prefieren de alguna manera guardar distancia, pero muchos otros están saliendo a hablar sin importarles dar la cara, incluso en sus propias redes sociales. Este fenómeno no es nuevo, pero sí está sucediendo algo distinto porque está siendo muy frecuente y personas que no tienen relación alguna están reportando detalles muy similares. Así que vamos a conocer el primero de estos relatos. Nunca pensé que mi vida fuera a convertirse en algo que ni siquiera puedo contar sin que suene imposible. Yo no era conspiranoico, no creía en extraterrestres ni en teorías raras. Trabajaba, salía, tenía amigos, una vida completamente normal, hasta que la conocí a ella. Se llamaba Elena y durante casi 2 años conviví estrechamente con ella, pues fue mi pareja. Al principio eran detalles pequeños, cosas que ignoras porque estás enamorado, pero habían detalles que llamaban mi atención desde el principio. Por ejemplo, no le gustaba el sol directo. Su temperatura corporal era más baja de lo normal. Si tocaba sus manos, casi siempre estaban bastante frías. Nunca la vi enferma y dormía muy poco, o al menos eso creía yo. Pero había algo que siempre me hizo sentir cierta incomodidad: su forma de mirar. Porque no era una mirada emocional, era una mirada analítica, siempre, en todo momento. Pero cuando me miraba a mí, era como si yo fuera un objeto de estudio. El primer desconcierto, algo que muchos conocen como glitch, pasó una noche cualquiera. Estábamos en la cocina. Yo estaba hablando y ella solo me miraba. Entonces vi algo que me hizo comenzar a observar todo de otra manera. Y lo hice de forma obsesiva porque cada detalle me sorprendía cada vez más. Esa vez, no sé cómo explicarlo sin que suene absurdo, pero noté que sus pupilas se cerraron de manera vertical. Fue solo un segundo, pero lo vi claramente.
Aquello fue un parpadeo imposible. Mi mente racional me decía que quizá había sido el reflejo de la luz, pero algo dentro de mí sabía que había sido testigo de algo que no podía ser indiferente. Después de eso, empecé a observar más, y ahí fue cuando todo empezó a quebrar mi realidad como la conocía antes. Ella no tenía redes sociales antiguas, no existían fotos de su infancia, evitaba hospitales, análisis médicos y cualquier revisión. A veces, incluso se quedaba completamente inmóvil, y lo hacía por largos periodos de tiempo, como si se apagara, como si no estuviera ahí. Algunos podrían decir que quizá estaba meditando, pero la manera en la que estaba completamente inmóvil no era normal. La noche que lo cambió todo, me desperté a las 3:17 de la madrugada y recuerdo perfectamente bien la hora, porque la cama estaba fría y ella no estaba a mi lado. La encontré en la sala. Ella estaba de pie, en la oscuridad. No se movía. Me di cuenta que parecía no respirar, o al menos no lo hacía como nosotros. Entonces dio un paso hacia la luz de la ventana. Ahí vi cuando su piel no era lo único que cubría sus brazos. Había algo debajo, una textura tipo escamosa. No completamente visible, pero lo noté lo suficiente. Mi cerebro entró en negación total, pero era como si mi cuerpo ya lo supiera. Aquello no era humano. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Ella supo que yo la estaba viendo. Giró la cabeza y me miró. Entendí que esta vez no intentaría ocultarlo. Sus ojos ya no eran humanos. Sus pupilas eran completamente verticales, su mirada profunda y fría a la vez. Entonces se comunicó, pero no lo hizo con la boca. No movió los labios. Lo hizo mentalmente. Su voz estaba en mi cabeza. No debías verlo así, me dijo. No lo dijo en tono de amenaza. Era como una observación muy puntual, como si hubiera ocurrido un error en un proceso. Pero lo que me dijo en ese momento tiene ciertos detalles que recuerdo muy bien. No somos lo que creen. No todos estamos aquí por lo mismo. Algunos observamos, otros gestionamos. Ustedes generan más de lo que entienden. En esa situación, no me quedaba más que una pregunta obvia que necesitaba hacerle. Le pregunté si era humana. No respondió directamente, solo dijo: usamos lo que ustedes son. Después de eso, no desapareció inmediatamente de mi vida. Siguió conmigo unos días más, aunque yo ya no podía estar como antes. Ella se quedó como si estuviera evaluando si yo representaría un problema, o si simplemente podría continuar adelante. Pero definitivamente ya no era lo mismo. Ella ya no fingía completamente, y yo ya no podía dejar de ver lo que había visto. Hasta que una mañana simplemente se fue, sin explicación y sin dejar rastro. Jamás volví a saber de ella. No sé qué era ella exactamente. Lo que sí sé es que no todos los encuentros son accidentales, y algunos, como ella, están mucho más cerca de lo que creemos, demasiado cerca. Nunca volví a hablar de esto, hasta ahora, porque entendí algo que me costó aceptar. No necesitas creer en esto para que algo así sea real para quien lo vive. Y esto es cierto, muchas personas están empezando a hablar ahora, en estos momentos, pero eso no quiere decir que esto haya ocurrido en el presente. Quizá esto ocurrió en algunos momentos pasados de su vida en donde no se atrevían, pero se está haciendo tanto énfasis en detalles similares que tienen otras personas, que hay personas que se están animando a hablar, aunque esto les haya sucedido hace algún tiempo. Y creo que más que nada, en estos momentos es cuando más empezamos a escuchar y a saber de estos testimonios por alguna razón en específico. Vamos ahora con otro testimonio. Este muestra patrones muy similares porque hay patrones que siempre se repiten y esto es muy curioso. Pasa en distintos países, en distintos contextos y sin conexión aparente entre las personas. Las personas suelen ser comunes y corrientes y de pronto descubren este tipo de situaciones, algo imposible a la lógica y a la razón humana. Alguien cercano resulta que les mueve todo porque se deja ver algo que no es humano.
En este segundo caso, hablaré de la única persona de la que puedo mencionar su nombre, pues él mismo dio esta información en un programa público, como se los comenté al principio del episodio. Así que vamos ahí. Durante una entrevista en el programa de Howard Stern, el músico Billy Corgan, líder del grupo Smashing Pumpkins, relató una experiencia que durante años evitó contar públicamente. No dio nombres, no dio fechas exactas, pero sí dejó algo claro. Yo estaba en una fiesta llena de celebridades y terminé en casa con alguien del medio que no era lo que parecía. Ya habíamos mostrado interés mediante coqueteos previos, había algo de confianza, nada fuera de lo normal. Hasta que lo normal llegó a algo que jamás imaginé posible. Me encontraba con ella en la intimidad, todo parecía ir bien, hasta que algo cambió radicalmente. En medio del encuentro, mi acompañante cambió de forma momentáneamente, pero lo suficiente como para que yo pudiera estar seguro de lo que vi. No se trató de una transformación completa estilo película, sino algo así como un desfase holográfico, para explicarlo de alguna manera, de su forma física. Un instante donde su apariencia no se sostuvo. Vi algo que definitivamente no era humano. Su apariencia por unos momentos cambió a una textura verde y escamosa. Solo había visto algo así en películas, pero esto era definitivamente la vida real, ahí, a centímetros de mí. Y debo aclarar que no me encontraba bajo el efecto de ningún estupefaciente ni del alcohol, porque sé que muchos dirán, fiesta de celebridades, músico, definitivamente se podría pensar que pude haber estado bajo el influjo de algún estimulante. Pero no fue así y lo puedo asegurar. Lo que vi en esa ocasión no lo voy a olvidar jamás. Después de eso, no dije nada y simplemente traté de actuar normal. No sé si ella supo lo que vi, pero su comportamiento fuera de aquel desfase en su apariencia no dejó de ser el mismo y sencillamente se fue de mi casa antes del mediodía. Yo no pude dormir ni un segundo esperando a que ella despertara. Pero, más que afortunadamente, se despidió de mí, tomó sus cosas y se fue. Corgan, este músico, no dio más detalles explícitos en la entrevista, pues parecía muy consciente de que no debía descuidar el anonimato de esta persona, o de este ser, pues probablemente esta mujer era algún tipo de celebridad o de personaje conocido en los medios, y el que él lo revelara podría comprometerlo más de la cuenta. Billy Corgan simplemente enfatizó: no lo puedo explicar, pero sé perfectamente lo que vi. No hubo más explicación y quedó claro que no debía dar demasiados detalles por su propia seguridad. Este fue este testimonio, lo pueden incluso encontrar ustedes en la red, googleen su nombre, pónganos Billy Corgan reptil y vamos a ver qué les arroja la búsqueda, pero estoy seguro que van a encontrar ahí al menos algún extracto de su declaración. Vamos ahora con el siguiente testimonio de un competidor de triatlón que se llevó a cabo en una región desértica de México. Los detalles de este evento son demasiado específicos para ignorarse. En esta región había calor extremo y participantes experimentados de buen nivel socioeconómico, ya que estos eventos son bastante costosos. El equipo ya estaba conformado, pero se dio lugar a un nuevo participante que pagó todo y se inscribió a última hora. Era bastante reservado, no hablaba mucho, pero parecía tener un físico bastante en buena forma. El equipo se dispuso a iniciar el recorrido. Todo comenzó en bicicleta. El equipo que este ser llevaba para competir era de las marcas más caras y de la mejor calidad que existen en el mercado. Comenzamos el recorrido, guiados por una camioneta. El trayecto era extenuante. Las subidas eran tremendas. Muy pocos estaban logrando el rendimiento que la dificultad de la prueba requería. Pero el chico nuevo ni siquiera parecía cansado y estaba haciendo el recorrido como si nada. Además, nos llamó muchísimo la atención que ni siquiera sudaba y estábamos en un clima completamente desértico en donde todos los demás estaban empapados en su propio sudor. De pronto, otro competidor ya muy exhausto cometió una falla por el cansancio y provocó una caída tremenda, no solo en él, sino en todos los demás ciclistas que venían detrás de él en fila india. Esto causó un accidente múltiple, provocando la caída de todos los participantes. El que más gravemente cayó fue el chico nuevo, pues venía con una velocidad imposible para ese tipo de reto.
Cuando notamos que su caída había sido la más grave, nos acercamos a ayudar, pero él reaccionó de forma inesperada. Se comportó agresivo, defensivo y evitaba que lo tocáramos. Nos preocupó que tuviera una lesión de gravedad, así que insistimos en acercarnos a él. Cuando me acerqué yo, me aventó. Tenía muchísima fuerza, pero su reacción me provocó llegar a él por sorpresa, rodeándolo del otro lado mientras estaba distraído con los demás, cuidando de que no se acercaran demasiado. Así que lo tomé por sorpresa del brazo para poder ver su lesión y vi algo que jamás esperé. La piel de su brazo estaba abierta desde su hombro hasta su muñeca, pero no había sangre. Y eso ya me estaba desconcertando. Pero lo que siguieron mis ojos a continuación terminó de impactarme como no lo imaginé nunca. La herida dejaba ver una piel tipo humana rasgada para dar vista a otra piel que se encontraba debajo, pero esta era verde y escamosa. Eso era algo que jamás había visto y he tenido varias experiencias donde gente accidentada ha tenido este tipo de lesiones y heridas, pero eso no era normal. Al ver que pude percatarme de ello, el joven se levantó y se fue corriendo a bastante velocidad, internándose en el desierto. Todos nos desconcertamos mucho, pero también teníamos que ver que los demás estuvieran en buenas condiciones. La mayoría solo había tenido algunos golpes y raspones, nada de gravedad. Así que yo y otros 2 compañeros fuimos a buscarlo en la camioneta. Después de más de media hora, lo vimos a lo lejos. Estaba de pie, inmóvil, mirando directamente al sol. Cuando nos acercamos, nos habló con calma y dijo: «No tardan en venir por mí. Por favor, guarden mi bicicleta. Vendré por ella en el próximo solsticio. Pero por ahora váyanse. Yo estaré bien. Pronto se ocuparán de mí. Ya están por llegar a buscarme». Minutos después, apareció una camioneta de lujo. Bajaron de ella 2 mujeres con lentes oscuros, pero notamos un detalle particular bastante extraño. Su calzado era demasiado grande, igual que el del joven lesionado. Esto era un patrón que los 3 tenían en común. Las mujeres, sin decir nada ni saludar a nadie, lo ayudaron a levantarse para subir a la camioneta y desaparecieron. Una vez más, en este relato podemos constatar con los anteriores que había un detalle en particular que se repite: la piel escamosa no humana y extraños comportamientos. Este es un relato que está circulando recientemente, parece que este sí es bastante reciente. Igual que el último que vamos a conocer, son notas de voz que están dejando estas personas para dar a conocer lo que les sucedió. Y las particulares, como digo, siempre se repiten en más de una ocasión. Vamos con el último testimonio. Su origen es de Latinoamérica y los detalles que revela tienen mucho en común con el primer relato que conocimos anteriormente, solo que hay cierta diferencia que resulta tan destacable como desconcertante. Este es el testimonio de una mujer que, tras estar en una relación de 4 años con el mismo hombre, un día notó algo que cambiaría para siempre su manera de ver con quien convivió como su pareja durante todo ese tiempo. Una noche, en casa, durante un encuentro íntimo, ella sentiría una sensación extraña en su boca tras un beso. Describió sentir una lengua áspera, dura y rugosa. Eso la hizo abrir los ojos y frente a ella pudo ver lo que describe como un reptil gigante con brazos, torsos y piernas, como un hombre pero color verde con escamas, sin cabello y ojos grandes con pupilas verticales y dientes puntiagudos. Esto casi la mata del susto, así que del desconcierto y la impresión lo empujó a patadas con las piernas y lo tiró de la cama, vistiéndose lo más rápido posible para salir corriendo del lugar en donde se encontraban. Ella lo describe como un ser completamente transformado en algo que no era humano. Tras este evento, ella decide desaparecer por completo y parecía que no era posible entender por la otra parte de la separación. Así que él la buscaba e insistía en hablar con ella. Esto lo hizo constantemente durante 3 meses, hasta que ella accedió a encontrarse con él y aún no puede explicar por qué o cómo la convenció. Él le pidió que se vieran en un lugar público, pero donde hubiera agua y naturaleza. Ella accedió y aceptó verlo. Estando en este lugar, él explica que su gente ha estado aquí desde hace mucho y que además han estado entre nosotros sin que notáramos su presencia, fuera de la interacción humana que simulan. Le dijo que el vínculo que hay es más estrecho de lo que creemos.
De pronto le señaló el agua y ella pudo ver cómo una enorme luz emergió del lago hacia el cielo, dirigiéndose hacia el horizonte. Él le dijo que esa era su gente. Cuando ella decide relatar su experiencia, lo hace con la convicción de que esto tiene que salir a la luz, a pesar de que la puedan tachar de loca. Asegura que la gente que la conoce bien sabe que no miente. En su relato, también explica cómo ciertos detalles de aquel ser, cuando permanecía en forma humana, le revelaron algunos cabos que al atarlos hacían cierta diferencia extraña. Por ejemplo, él nunca quiso vivir con ella. Siempre que terminaban una cita, él se iba a su casa. Era reservado, pero tenía una cualidad para conseguir lo que quería de cualquiera. Su labia o manipulación social era perfecta. También, según lo que ella relata, tenía un apetito carnívoro casi insaciable. La carne le gustaba casi cruda y era su fuente principal de alimento. También habló de que él tenía un olor muy penetrante y que estaba obsesionado por tener un hijo con ella. Sin embargo, nunca pudo quedar embarazada. Hoy más que nunca este tipo de relatos de gente común y corriente están saliendo a la luz. Algo está sucediendo que no sostendría su camuflaje como antes. Esto quizá tenga que ver con la debilitación de su tecnología holográfica gracias a cambios en los polos terrestres y sobre todo a los flashes solares, entre otras circunstancias que se están presentando actualmente. Hay testimonios por todas las redes sociales hablando de comportamientos extraños y hasta de tipos con tendencia psicópata que se han reportado con apariencia no humana, revelando características morfológicas tipo reptiloide. En otro caso aislado, otra mujer recientemente reportó haber visto en 2 ocasiones cómo la persona que convivió por un tiempo con ella mostraba oscurecimiento completo de sus pupilas cuando se enojaba. Este tema de esta aparente raza que ha estado, esta raza que ha estado conviviendo de alguna manera con nosotros, lo que pasa es que ahora es una sorpresa que sea como tan continuo, que existan testimonios tan similares y que estén saliendo tantos. Durante décadas, David Icke ha planteado la advertencia o la noción de esta existencia de seres reptilianos, capaces de camuflaje e integrados en estructuras humanas. Pero algo ha cambiado en estos tiempos. Según su investigación de David Icke, esto solo se encontraba en núcleos de monarquía y en las élites del poder, así como en medios masivos de comunicación ejerciendo control. Pero hoy estamos descubriendo que ya no están solo en la élite. Ahora están presentes en relaciones personales, o al menos se han descubierto o se han hecho ver de forma incidental, en entornos cotidianos y en contextos civiles. Pero, ¿desde cuándo sucede esto? Quizá no tan recientemente como podríamos creer. Esto podría llevar incluso siglos, estando ellos integrados en nuestra sociedad, haciéndonos pensar que son uno más de nosotros. ¿Pero con qué fin? ¿Control? ¿Manipulación? Esto lo sabíamos hablando de las élites, pero ¿qué hacen entre nosotros o más bien, qué han estado haciendo sin que pudiéramos darnos cuenta de su presencia tan cerca? Las hipótesis más repetidas serían hibridación genética, estudio del comportamiento humano, integración total a largo plazo, control discreto no visible. En conclusión, estas 4 historias con contextos distintos tienen un mismo patrón: relación cercana, momento de revelación y naturaleza no humana. Esto presenta un nuevo cuestionamiento. Ya no se trata de debatir si son o no reales, sino por qué hoy tantas personas están contando lo mismo, como ya lo dije y lo apunté en varias ocasiones. En realidad nadie estaba buscando encontrarlos, porque quizá ellos siempre han estado aquí. Uno de los libros que yo leí hace muchos años, y es uno de los más recomendables que hablan del tema, es Hijos de Matrix, justamente de David Icke. Cuando lo leí, movió ampliamente mi cuestionamiento respecto a este tema y me estimuló para seguir investigando y para seguir comprendiendo, para también desechar ciertas otras hipótesis, porque no es que tengas que creer absolutamente todo lo que te llega, porque lo tienes que empezar a balancear para tú llegar a tus propias conclusiones. Pero como lo decía el primer relato, aunque seas el más incrédulo, cuando algo así te sucede, cambia toda la perspectiva.
Entonces, sí, sé que hay mucha gente que es muy fanática de las conspiraciones y sé que es mucha gente que jura que este tipo de cosas existen sin haberlas experimentado, porque algo les dice que así es, pero ahorita es innegable que mucha gente que ni siquiera está involucrada en este tipo de información está viviendo estas experiencias y debe de tener un porqué. Para mí, el holograma de camuflaje, la tecnología que ellos están usando, está perdiendo fuerza por X o Y razones que en este momento momento preciso, estén sucediendo en nuestra historia. Por supuesto, podemos sacar muchas correlaciones con la posibilidad de que estas técnicas que utilizan puedan estarse flanqueando o debilitando. Pero lo que es un hecho es que esto apenas comienza y vamos a ver mucho más de lo que creíamos que era posible. No es nuevo que en películas y en series nos lo hayan pintado tan de frente. Por decir uno solo de muchísimos ejemplos, recordarán quizá la serie, si fueron niños o adolescentes en los 80s, pero después hicieron un reboot en el año 2000 y algo, me parece, de V, Invasión Extraterrestre. Esto ya lo pintaba como una cosa normal, esta relación entre estos seres y los humanos, y cómo estos seres también tenían la capacidad de pasar desapercibidos entre nosotros hasta que algo más se revela. Y creo que estamos viviendo justamente estos tiempos de revelación. Así que cuando les hablo de este libro, de Hijos de Matrix, suele ser un libro costoso a nivel físico, pero la verdad es que su valor va más allá, abriéndonos a la información que en su momento se considera imposible. Por eso es tan interesante, y lo que voy a hacer en esta ocasión para los miembros del canal es regalárselos en formato PDF. Lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a quienselocuento@gmail.com, solicitar el libro y por supuesto enviar su comprobación de que son miembros de este canal y se les enviará. Pues en esta ocasión fueron 4 relatos, no fue uno, pero creo que merecía la pena porque había que tener una relación entre cosas tan similares. Y bueno, cada quien será libre de hacer su propia investigación, de creer o no creer, pero muy pronto, como le ha pasado a algunos de estos testigos, creo que muchos vamos a experimentar cosas que no habíamos considerado posibles. Espero que estos relatos en este caso, les hayan gustado y hayan sido de su interés, y que siempre hagamos que nuestro conocimiento siempre se expanda, investigando y cuestionando. Como lo dije antes, no podemos creernos todo, pero tampoco podemos estar cerrados a no recibir información para llegar a un punto crítico en donde nosotros mismos podamos elaborar nuestras conclusiones. Y estas van a comprobarse tarde o temprano, de una manera o de otra, porque son tiempos absolutamente interesantísimos los que estamos viviendo y son tiempos de cambio. Suscríbanse, activen las notificaciones, la campanita para que no se pierdan ningún estreno de A Quien Se Lo Cuento. Es totalmente gratuito, y si pueden hacer un pequeñitito esfuerzo apoyándonos como miembro del canal, pueden unirse, se les va a dar su insignia, van a poder ver los videos de estreno antes de que salgan al aire públicamente, y además van a tener estas ciertas ventajas o prestaciones como los libros que llevo a conseguir, o contenido especial en video, o de otras características como lo hemos hecho antes, para que puedan disfrutar de un material adicional por su ayuda y por permitirnos seguir adelante con la producción de este proyecto. Espero verlos muy pronto en el próximo episodio de A Quien Se Lo Cuento. Todo el amor, todo el poder.